Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Cruz Barney y les voy a platicar un poco sobre el derecho vitivinícola o la relación que existe entre el vino y el derecho. El vino es un fenómeno cultural, es un fenómeno que se relaciona con la vida social, con la vida cotidiana y desde luego con el desarrollo económico y agroindustrial de las sociedades humanas. El vino no solamente es un alimento y una bebida alcohólica, evidentemente, sino que también representa una forma de vida, una forma de entender las cosas y una forma de relacionarse con el entorno y con la naturaleza, y desde luego con la vida cotidiana. El derecho no es ajeno al fenómeno de la producción vitivinícola ni de la comercialización, el consumo y la venta del vino. En ese sentido, la regulación de la producción vitivinícola ha estado presente en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Ya en el siglo XVI será la Nueva España, donde se establezca la primera vitivinícola del continente americano. En esa casa vinícola o en esos procesos de producción vitivinícola se empezaron a producir los primeros vinos de estas tierras. Hay que tener presente que existía, en primer término, una suerte de monopolio comercial que impedía la producción y comercialización de vinos en el continente americano, en este caso en la Nueva España, pero que eran necesidades sociales, religiosas, económicas y la realidad pues de las dificultades del comercio entre España y las Indias, entre España y la Nueva España, llevaron a permitir, con el pago de impuestos correspondiente y la regulación de la producción adecuada, que se empezase a producir vino en estas tierras. En ese sentido, cuando México nace a la vida independiente, se van a expedir unos primeros decretos de impulso al desarrollo vitivinícola. Será Agustín de Iturbide quien emita unas primeras disposiciones de fomento al desarrollo vitivinícola mexicano. Sin embargo, el siglo XIX significará también la apertura del mercado vitivinícola en México. Entrarán cantidades importantes de vinos importados, tanto vinos tranquilos como espumantes, pues champaña, que irán desplazando a la producción nacional. En ese sentido, el siglo XIX será un siglo en donde habrá una transformación de producción de vinos tranquilos a la producción de brandies. No será sino hasta el siglo XX, con la sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, que se empieza a desarrollar nuevamente la industria vitivinícola con nuevos bríos, con nuevos impulsos, y nacerán una serie de etiquetas destinadas a surtir el mercado nacional ante la imposibilidad de contar con vinos de importación. Todo esto requirió de un impulso muy importante por parte del derecho. Se va a dictar una ley específica para el desarrollo y la regulación del mercado y de la producción vitivinícola en México, donde se crea un consejo vitivinícola, donde se definen por vez primera el concepto de vino, qué es vino, qué no es vino, cómo debe de producirse, cuáles son los aditivos que se le pueden poner, cuáles están prohibidos. Eso permitirá una estructuración de los procesos de producción de la bebida en México. Posteriormente, la adhesión de México al GATT significará una entrada muy importante a partir de la segunda mitad de los años 80 de diferentes etiquetas de vinos, tanto españoles como franceses, italianos, etc. Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de un proceso largo de transición, empezarán a entrar también etiquetas estadounidenses. No hablemos de los vinos chilenos, argentinos, uruguayos y de otras regiones que llegan a nuestro país y que permiten acceder a una gama muy importante para el consumidor. En ese sentido, como decía, el derecho no es ajeno. Ha habido una preocupación desde siempre para regular la producción del vino, para proteger la salud del consumidor y los intereses del consumidor. Se definía por los antiguos juristas sobre qué se entiende, por ejemplo, por un vino fino, qué se entiende por un vino de reserva, qué se entiende por un vino de calidad. Y se empiezan a hacer definiciones también, sobre todo en temas testamentarios, sobre qué es vino y qué no lo es, ¿no? A efectos de ir regulando cada vez más un sector agroindustrial de la máxima importancia.
En México estamos todavía en un proceso de creación y de desarrollo de las instituciones jurídicas aplicables al mundo del vino. Pensemos, por un lado, el tema de las denominaciones de origen, de las denominaciones geográficas. A la fecha no existe todavía indicación o denominación de origen del vino mexicano. A diferencia de la regulación de la Unión Europea o de Francia, de España, de los mismos Estados Unidos, Chile, Argentina e Italia, la regulación mexicana es una regulación todavía escasa y ciertamente limitada. Hay que trabajar y hay un campo muy grande de trabajo para el sector jurídico mexicano a fin de asegurar una producción adecuada, una producción de calidad y una producción que permita ofrecer tanto al consumidor nacional como extranjero los buenos vinos mexicanos. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.